Muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta en un ambiente un poquito, pues hay mucho murmullo, pero lo importante de esto y sacarle jugo en el tema sobre este plan hídrico que se ha presentado y uno de los puntos centrales es la presa en Puerta del Sol en Ures y 3 presas más que a futuro me imagino que se tienen contempladas. Y sobre ese tema, pues primero que nada le doy la bienvenida a ustedes a Diálogos Urgentes con un servidor y vamos a platicar con un especialista y vaya trayectoria que tiene José Luis Jardines. Ha sido funcionario, ha sido pues todo un profesional en el ramo hidráulico y pues vamos a hablar con él. Primero que nada agradecerle, José Luis, permítame decirle tocayo. Claro, a la orden, tocayo. Y pues empecemos al grano. ¿Cómo no? Lo primero que le quiero preguntar, maestro, porque ya me imagino que ya le pegó una revisada al manifiesto de impacto ambiental. ¿Cuál fue su primera impresión? Pues que es un documento para llenar un espacio, no para resolver un problema. Está cuidándose mucho la forma y descuidando el fondo. Se está descuidando el proceso y se están descuidando las normas. Entonces, pues es un documento que deja que desear. En que hay contradicciones, en que lo primero es que se habla de un manifiesto de carácter regional y resulta que se refieren exclusivamente a una obra. Entonces desde ahí ya notamos incongruencias. En ese sentido yo me imagino que podríamos deducir que su punto de vista, o bueno, la pregunta concreta, ¿el manifiesto parte de un diagnóstico real? Híjole, está difícil decirlo. Te puedo decir para quién, ¿no? Porque de que hay un diagnóstico, lo hay. De que es real, puede ser real, pero incompleto, es parcial. No se está atendiendo el problema en general de la cuenca. Y en ese sentido, pues hay una incongruencia seria. ¿Se podrían levantar sospechas de que pudiera ser un proyecto político más que...? Pues yo creo que no sospechas, yo creo que es evidencias de que se está actuando más política que técnicamente. Por ejemplo, la manera de trabajar que se ha dado. ¿Cómo se ha dado todo el proceso? No sé ni en qué etapa van, ¿no? Tomando en cuenta licitaciones, permisos, estudios. Ahorita, ¿en qué etapa estamos legalmente? Pues no te sabría decir. Porque si sacan un manifiesto de impacto ambiental y al mismo tiempo están trabajando en el análisis de alternativas, pues no hay congruencia en eso, ¿no? No podrían tener un impacto ambiental si no tienen el proyecto ejecutivo de lo que se va a hacer. Cuando tenemos la evidencia de que la obra va a afectar social y ambientalmente la cuenca. Y esto, pues no se tiene el proyecto. ¿Tienen un proyecto de la presa? Sí tienen un proyecto de la presa. Pero eso no implica que sea necesariamente congruente, ¿no? Desde el gobierno federal hasta el municipal, diría yo que hay una serie de situaciones que se presentan, pues... anómalas, por decirlo así, o al margen de la ley. Pues sí, fuera de orden, ¿no? Fuera de orden. Quizás no tanto fuera de la ley, sino fuera del orden de lo que es el proceso natural de la creación de un proyecto ejecutivo, que tiene que pasar por distintas etapas para ir conformándolo. Y entonces, si no se ha respetado esa secuencia,
es muy complicado decir si el proyecto está bien o está mal, ¿no? ¿Qué quieren con ese proyecto? Es indudable que hay un interés hacer una obra, pero bueno, lo mismo sería hacer una pirámide, ¿no? En estas obras, maestro, se han hablado, se ha especulado, se ha rumorado desde que la minería, que el Grupo México, que el negocio inmobiliario que pudiera traer ahí en la presa Belardo L. Rodríguez, tantas cosas que se han dicho. Desde el punto de vista técnico y en base al estudio o la revisión del manifiesto de impacto ambiental, ¿cuál pudiera ser la orientación de esa presa? ¿Para quién? ¿Para qué? Pues no establece que sea con objeto de hacer una urbanización o de beneficiar a un grupo. No lo dicen, no podrían decirlo, no sería lógico que lo dijeran. Lo que sí deben de plantear claramente es el objetivo que persigue el proyecto. Y hemos visto que ese objetivo ha venido variando con el tiempo, pues. Primero se hablaba de hacer un distrito de 8,000 hectáreas, después de 3,000, el otro día el director de Conagua declaró que eran del orden de 2,100 o 2,400, no recuerdo, y en otro punto por ahí dijeron que 1,200. También habían dicho que era para dar agua a Hermosillo y ahora resulta que es para el desarrollo de la cuenca. Entonces, si no hay claridad en el objetivo, es muy complicado darle seguimiento a eso. Poco realista. Y en ese sentido, maestro, hay estudios técnicos que justifiquen la viabilidad de construir más de una presa, o en este caso se quieren construir 2 en el río Sonora, ya hay una, ya serían 3, más la otra en Las Chivas, creo, en San Miguel. ¿Hay estudios, otros ejemplos, otros estudios que hablen de la viabilidad técnica, ambiental y todo, social, de hacer ese tipo de obras? Bueno, en otras partes sí, indudablemente que sí los hay. En este caso concreto del que estamos hablando, pues no he visto un análisis completo, integral. Yo creo que a estas alturas debería de estarse viendo la cuenca en su conjunto y como cuestiones particulares el agua potable para Hermosillo y los pueblos de la cuenca con prioridad. Y posteriormente o como un tema adicional la parte agrícola. No alcanza el agua. Es decir, bueno, ese es un tema importante, ¿no? Una quimera si no tenemos la seguridad de que el agua del río va a alcanzar para hacer algo más de lo que ya está hecho. No existe agua adicional. No porque sea una presa va a haber más agua. Oiga, maestro, por ejemplo, en esa tónica, en esa imprecisión de cosas, pues uno ya no sabe ni quién es el responsable de una obra de ese tipo, ¿no? Yo supongo que es la Conagua. Bueno, debe de ser en este caso Conagua y por delegación, pues la Comisión Estatal del Agua, porque la encargada de vigilar a todos los cauces del país es la Conagua. La CEA puede hacerlos, pero con autorización de Conagua, puede hacerlos cualquiera. Él puede hacerlo, por ejemplo, el Semarnat, ¿juega algún papel? Semarnat tiene una cuestión muy específica que es el cuidado ambiental y por disposición del organigrama federal actual, pues se subordina a ella la Conagua, ¿no? Entonces sí debería tener una parte, o a través de Conagua, me imagino. Sí, a través de Conagua, pero sí debería estar revisando eso. Porque pertenece a esta dependencia. Así es. Ahora, por ejemplo, en este caso, pues en un principio, o como que no se quería, o no se quiere decir todavía, ¿de quién es la idea original del proyecto? Porque en el caso concreto de las presas, yo recuerdo que en una reunión de diputados, el de Conagua dijo que era iniciativa del gobernador. Después,
pues que la presidenta Claudia Sheinbaum, integrando el Plan Nacional, pues ahí lo contempló. Y en este sentido, uno se pregunta, bueno, si es el Estado, en este caso, ¿qué tanto, por ejemplo, qué riesgo representa el que se asuma ese poder de ejecutar o de hacer esas obras, que sea el gobierno del Estado? ¿Qué riesgos habría? Es decir, el proyecto precisamente se debe elaborar con una idea de minimizar los riesgos. Es una de las premisas que deben existir al elaborar un proyecto. Es decir, voy a cumplir con un objetivo, por decir algo, darle agua a tal población, darle agua a tales unidades de riego. Ese es mi objetivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya después de hacer todos los casos con una presa derivadora o con pozos, ¿no? ¿Y cómo voy a minimizar el riesgo? Bueno, pues voy a verificar que cuando el río crezca no me inunde las tierras de riego o no destruya las motobombas que voy a emplear para darle agua a la población, ¿no? Entonces los riesgos siempre van a existir y debe buscarse minimizar. Pero permítame ahí precisar la otra pregunta. Partiendo de lo que ahorita veíamos, ¿no? De que más parece un interés político que una necesidad social, por la manera en que se han hecho las cosas, ¿no? Que uno podría sospechar eso, ¿no? Por eso le pregunto qué riesgo caería aquí que se construyera una presa en más o menos en el ambiente, en los términos que se está dando, pues la situación, sea en manos del gobierno del Estado. Pues el mayor riesgo es que hagan un elefante y que se quede vacía la presa durante 40 años, ¿no? Por decir algo, ¿no? Obra negra en el río. Sí. Digo, una presa, deuda pública implicaría, ¿no? Por supuesto, claro. Es el que se haga con recursos públicos no implica que no sea una deuda, ¿no? Es decir, el gobierno del Estado, el federal, el que la ejecute, estaría creando un pasivo hacia sus electores, ¿no? Hacia los ciudadanos que lo sostienen. Eso es lógico, ¿no? Y desde la perspectiva ya económicamente hablando, sí. Por ejemplo, esta construcción de presa, de acuerdo a la mía, ¿hay una justificación y hay alguna observación de su parte? Económicamente, pues es indudable que todo proyecto debe cumplir con ciertos parámetros técnicos y económicos también. Entonces, pues sí debería de cumplir con parámetros que no pues sabemos es el caso. si los cumpla, pues, ¿no? Con todo lo que usted ha señalado, pues ese camino no falta mucho que recorrer. No lo conocemos. Entonces ahí la pregunta es, bueno, si se avientan obra negra, como usted lo dijo, o en una obra que a lo mejor va a quedar inservible durante mucho tiempo. No digo que algún día no le caiga agua, indudablemente que en el futuro alguna vez le caerá agua, pero no en la forma que se está pensando que va a suceder. Es decir, aunque se repitieran los años húmedos que ha habido, aunque se repitieran, no tendríamos una seguridad de abastecimiento para los usos que le quieren dar o que han anunciado que van a darle. Vaya, no alcanzaría ni para restituir el caudal ecológico del río que han anunciado. Esto se lo pregunto, ingeniero, porque de acuerdo a los discursos políticos oficiales, el plan hídrico, incluido el plan de las presas, es para satisfacer la necesidad por 30 o 50 años, ya ni recuerdo. ¿Qué decir? Pues no es posible. Hermosillo actualmente, para hablar de un caso, actualmente requiere en promedio de 4.71 metros cúbicos por segundo. Es lo que le pueden proporcionar las 14 fuentes que tiene.
Es decir, pozos, acueductos, etcétera, ¿no? Eso es lo que le pueden dar, más no le pueden dar. Entonces, en el verano, que se llegan a requerir hasta 5 puntos y fracción de metros cúbicos por segundo, pues no nos alcanza el agua. ¿Qué es lo que hacen? Pues hay que tandearla, ¿no? De alguna manera se tandea. Entonces, si le van a dar 1 metro cúbico a Hermosillo, 1 metro cúbico más, y se va a quedar en el trayecto o en las redes el 50%, pues nada más van a incorporar medio metro, ¿no? Entonces de 4.71 más medio metro te va a dar 5.20. ¿Qué es lo que necesita en verano? Entonces no están resolviendo más que el próximo verano, punto. Hacer todo eso para el próximo verano es para pensarse, ¿no? Un error tremendo. Sí, porque si simplemente recuperábamos el agua que se pierde en la red, podríamos tener más del metro a mucho menor costo. Con muchas más molestias para la gente, sí, pero a mucho menor costo. Entonces, uno se podría preguntar cuál sería el riesgo político, pues, o bueno, el riesgo de hacer esta presa si ese plan obedece más que una necesidad técnica o ambiental o de necesidad, a una necesidad política. Se lo planteo por lo siguiente. Por ejemplo, significaría, y una de las cosas que argumentan es inversión, generación de empleos, etcétera, etcétera. Puede ser que la construcción genere empleos, puede ser indudablemente, y va a requerir insumos. Y saldrá airoso el gobernador anunciándolo. Pues sí, se puede hacer, pero te digo, puede hacer una pirámide, ¿no? Pues que haga una pirámide para propósitos turísticos, ¿no? Entonces, podríamos descartar una necesidad técnica. Y también generaría empleos y también generaría demanda de mano de obra y generaría demanda de insumos, ¿no? Que haga una pirámide. Pero, recursos que pudieran invertirse de mejor manera. Claro, claro. Ahorita le pregunto de eso, maestro, porque sé que trae una propuesta. Pero, por ejemplo, hay un fenómeno que se está dando, un fenómeno social, la resistencia en los pueblos. Curiosamente, bueno, no curiosamente, no, ha surgido de una manera a lo mejor dolida ya por lo que pasó y ver el ejemplo del molinito, pero es un movimiento natural. No hay hasta ahorita que haya penetrado algún partido político, el que sea, ninguno. Sí gobiernan partidos, ¿no? Pero en el movimiento, en la resistencia social, y uno se pregunta, bueno, en su opinión, ¿cuál tratamiento debería ser hacia ellos para involucrarlos en un proceso, digamos, de necesidad de agua, pues, ¿no? En términos generales, ¿cómo involucrarlos? Digo, porque se ha presentado un operativo tremendo. Pues es que ese es el problema, que tratando de forzar la idea, están ocasionando más reacción de la gente. Entonces, ¿cómo convences a la gente después de que se ha visto tan engañada? ¿Cómo vas a poderla llevar a convenir algo para hacerlo conjuntamente? Pues ese es el problema de hacer las cosas de una manera tan dispersa como lo están haciendo. Incluso la pregunta la podría emplear hacia el trato hacia ustedes como especialistas cuando le mandaron la carta hasta la presidenta Claudia Semarnat al gobierno del estado. Sí, la respuesta fue estamos estudiando, ¿no? Y después que volvimos a insistir, pues nos mandaron algo de sus avances y con lo que hemos recibido, pues no convencen, ¿no? Y pues hasta ahorita en qué aspecto no lo han convencido concretamente? Pues quieren hacer una presa y los datos con que están trabajando demuestran que no existe agua para poder
tenerla en la presa. ¿Faltan documentos, por ejemplo, también? Indudablemente que faltan. ¿Cuáles, por ejemplo, si nos pudiera ayudar? Pues mira, yo detecto que faltan estudios agrológicos de uso y tenencia del suelo, topográficos, hidrológicos, no nomás de la presa y de la operación de esa presa. Se requieren estudios hidrológicos que abarquen la cuenca en su conjunto, estudios ecológicos que nos digan cómo mejorar la conservación y el manejo de la cuenca, los suelos de la cuenca. Todos los estudios, pues si los están haciendo no los conocemos. ¿El de riesgo social tampoco lo tienen? No, por supuesto, tampoco los hemos visto. Según la ley dice que cuando no hay esos estudios se puede anular, ¿no? Un procedimiento. No sé si haya una ley que diga eso. Bueno, hay una normatividad dentro de la Conagua, pero es el gobierno el que la está haciendo, está violando el mismo. Y ahora, por ejemplo, la ciudadanía, esos pueblos que se están resistiendo, esas comunidades que se están resistiendo, ¿qué mecanismos o qué instancias pudieran ellos para verificar la sustentabilidad técnica, ambientales, de todos los estudios? En la ley o en lo que usted conoce, ¿existen esos mecanismos? ¿Y cómo se están llevando a cabo? Mira, deben de existir. El problema es cómo utilizarlos. Es decir, vamos a suponer que existen en alguna parte. ¿Cómo los utiliza la gente si los gobiernos no los encabezan? Y ahora, por ejemplo, la ley de transparencia, ¿hay algo que hable al respecto? La ley de la transparencia obliga a que rindan cuentas. En ese sentido, para obras de ese tipo no hay nada que pudiera... No, pues sí, de participación ciudadana. Se puede solicitar, lo pueden solicitar, pero una cosa es que los soliciten y otra cosa es que se los entreguen. Y en ese sentido, por ejemplo, Conagua sería la instancia responsable en caso de que se aprueben las presas, ¿no? ¿O qué instancia sería la responsable? Pues no sé cómo lo tengan repartido ahí. Ahora, a lo mejor es un tema que me imagino también lo conoce. Existió esa contaminación, todavía se está sufriendo. ¿Qué riesgo representa construir una presa en un río en las condiciones en que está el río Sonora debido al derrame tóxico y todos esos problemas de contaminación que se han dado? Mira, yo creo que ese riesgo sería para cualquier obra. Los suelos de la cuenca del río Sonora, cuando escurre agua, sufren un deterioro que se refleja en un incremento de contaminantes, ya de por sí naturalmente en la cuenca. Pero si además de eso estamos adicionando el producto de la rotura de las presas allá de Cananea, pues es lógico que exista un riesgo para cualquier obra, y no importa del tipo que sea. Todo lo que esté de Cananea para abajo va a tener ese riesgo. Quizás mayor a medida que más cerca esté de Cananea, y va disminuyendo a medida que se avanza hacia el sur, hacia el suroeste, suroriente, ¿no? Y por ejemplo, por lo que ahorita comentaba, por ejemplo, en cuanto a justicia ambiental, y qué es lo que, bueno, uno se pregunta qué es lo que prevalece, pues, la justicia ambiental, la necesidad de agua o la lógica de obras, de invertir, como ahorita lo estaba planteando. ¿Qué es lo que prevalece? Sí, en el actual proceso, ¿qué es lo que usted ve que está prevaleciendo? Pues el hacer obra. ¿Perdón? El hacer la obra. Hacer, pues, sí, más la cuestión de inversión y generar
Y entonces la pregunta lógica de eso sería, bueno, ¿qué sería más conveniente de acuerdo a su opinión? Si invertir en obras o invertir en saneamiento del río Sonora. Ay, la torre. Yo creo que son medidas complementarias. No necesariamente tienen que ser o no estar opuestas. Cualquier obra que tengas que hacer, es decir, si necesita agua babiácora, por decir algo, ¿qué le vas a decir? ¿Que primero vas a hacer saneamiento? Pues no, le tienes que dar agua. Entonces, hay que hacer una obra para darle agua. ¿Cuál es un pozo a lo mejor? Pero entonces ese pozo no puedes darle el agua directamente del pozo. Habrá que tener una plantita de tratamiento para poder sanear el agua para que esté en incapacidad de tomarla. Que detenga, ¿no?, los metales pesados. Pero no son opuestas, ¿no? Son complementarias. Pero ahí sería mejor la inversión que en la presa. Por supuesto. Y bueno, y aquí va la pregunta, maestro, en su opinión, y mirando la necesidad de agua, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos de ese problema, usted también. ¿Qué alternativa sería la más conveniente a seguir? Yo creo que habría que hacer un análisis de ello. Pero si se trata de disponer de agua, tenemos en Hermosillo el 51% de agua que se pierde, que deberíamos de tratar de rescatar para poder utilizarla en beneficio de la ciudad de Hermosillo. Eficientarla. Pero también eso había que hacerlo en los demás pueblos de la cuenca, no nomás en Hermosillo. Pero me imagino que para eso se necesitaría una orientación estatal, porque si se la dejas a los políticos que son electos por su popularidad. No. Tiene que ser una cuestión seria esto. Claro. Y en ese sentido, se están haciendo estas reuniones con las comunidades. Me dijeron que usted va a asistir mañana a URES. Voy a URES. ¿Qué les propondría? A las comunidades, qué les diría en un ejercicio de imaginación que va a tener mañana, ¿no? ¿Cuál es su mensaje hacia esas comunidades? Pues es una muy buena pregunta, fíjate, porque yo creo que aquí lo que estamos tratando de hacer es ver las incongruencias que hay en la información que han generado los oficialistas. ¿Qué propondríamos el otro día en un programa de radio? ¿Qué propondría yo? Que paren todo y que empecemos desde cero y que demos la información que precisa la gente para saber cuál es el problema o los problemas que enfrenta la cuenca en su conjunto. Y dependiendo de ello tendríamos que hacer proyectos puntuales a lo largo de la cuenca, no un solo gran proyecto. Puede ser, no lo niego, que resulte en que sí hay que hacer la presa Puerta del Sol, pero con el fin exclusivo de control de avenidas. Pero hay que reparar el molinito. Hay un riesgo en la presa del molinito porque no se ha arreglado el vertedor. Entonces, se tiene que hacer eso sí o sí. Si no lo hacen, y lo hemos dicho a Conagua, desde las épocas de Burr se les dijo, ¿cómo es posible que no hayan hecho nada hasta el momento? Entonces, pues, yo creo que se tiene que hacer eso. Y se tiene que ver, insisto, la cuenca en su conjunto. Y en ese sentido, por ejemplo, uno se pregunta, ¿la presa del Molinito no podría jugar el papel de la presa de la Puerta del Sol? Pues hay partiendo de que, pues usted decía, de aquí a 50 años a lo mejor va a volver, o no se sabe, si a lo mejor siempre decirle volver ese ciclo lluvioso. Sí, pero con los ciclos que se están presentando en los últimos años y lo que se tienen más o menos pronosticados, con todos esos errores,
podría servir la presa El Molinito y para el objetivo que se plantean de manera débil o como sea, Es, la presa de Puerta del Sol? es que lo tienen que utilizar el molinito. Si no van a meter ningún acueducto de la presa Puerta del Sol al molinito y van a mandar el agua por el cauce del río, el que va a repartir el agua es el molinito. Y por eso sería un crimen no revisar y reparar la presa del molinito, porque esa es la que va a funcionar como abastecimiento. La presa de Puerta del Sol debe de ser exclusivamente para control de avenidas, porque va a asumir esa función que le va a quitar al molinito, porque ya no va a poder hacer el molinito control de avenidas. Sí, vamos a tener que almacenar en el molinito. Es la presa que puede almacenar, que ya tiene adosado un acueducto para traerle el agua a Hermosillo. Y ahora, por ejemplo, ya, ¿cuál es el plan que van a seguir de visitas a irse a las comunidades? ¿Hay otras fechas, otros pueblos? Aún no los tenemos, al menos yo no los conozco. Tenemos la reunión de mañana en Ures y posiblemente ahí se deriven otras reuniones, pero no te podría decir. Bueno, maestro, híjola, con todo y el murmullo, y le agradezco la entrevista, sinceramente. No sé si hay algo. Yo, Imagino que es cansado hablar con el murmullo. sí, es Bueno. difícil. Pero bueno, pues ya le echamos. Bueno, yo le agradezco, maestro, esta oportunidad, y a ustedes, amigos, amigas, platicamos con el ingeniero José Luis Jardines, con un currículum pues bastante abultado en experiencias con obras hidráulicas, con también en especial el manejo, la operación del agua en la ciudad de Hermosillo. Denle me gusta, compartan. Hasta la vista.